Bueno, y vamos a seguir revisando otras informaciones que tienen que ver con una tradición que hasta ahora se creía extinta y tiene que ver con un matrimonio por el civil, pero mapudungún. Es eso lo que se ha registrado en los últimos días y sin duda ha generado mucha emoción también, porque sobre todo quienes tienen la cultura mapuche creían que esto ya no se estaba realizando en nuestro país. Vamos a ver la nota. Nos ponemos una mesa afuera, nos sentamos y de repente él me dice, oye, ¿por qué no nos casamos? Lo hacemos así, mapuche, me dijo él, lo que siempre él ha querido. Yo le dije, ya, pues le dije. Así fue como comenzó todo, una historia de amor que se escribe desde hace 13 años y que este domingo se formalizó con la celebración de un matrimonio civil realizado en Mapudungún. La primera vez que un lonco, la mayor autoridad de la comunidad, se casa bajo esta doble institución, para ellos la mapuche y la huinca. No, es muy bonito, debería ser siempre, todos los matrimonios mapuche debería ser así. Porque es muy lindo, porque nosotros no deberíamos perder las tradiciones que tenemos, porque eso se está perdiendo, la cultura es lo principal. El hecho de estar aquí en una ceremonia así, el hecho de nosotros de vestirnos así, esto nosotros es la fuerza. Fuerza y tradición que según la misma comunidad se está perdiendo y que un convenio entre CONADI y Registro Civil pretende recuperar. Fue este acuerdo el que permitió que el lonco Juan Pedro Huelipán Huentelao y Rosa Sangüesa Araneda pudieran concretar su unión en una ceremonia tradicional mapuche presidida por dos machis y un gulamtún o sabio en las tierras de la comunidad de Mulemu II de Traillén. Esto es fruto de un convenio entre el Registro Civil y de CONADI que partió hace varios años, en la cual un oficial civil se capacita en el uso de la lengua, en el mapuzungún, y poder desarrollar el matrimonio en la lengua de los pueblos indígenas, en este caso el mapuche. El líder y autoridad mapuche también entiende lo que significa este hito en su comunidad. Lo que estoy dejando en enseñanza, esto como un profesor mapuche, darle la creencia que algún día o mañana le tocará a otro seguir este paso, lo que hice hoy día, un casamiento mapuche. Tengo entendido que sí, que es el primer lonco que se casa en esta modalidad. Él, cuando yo hice el curso de Mapudungún, fue a la oficina y me dijo, cuando yo me case, usted me va a casar. Y así fue. Su pueblo también lo reconoce y le rinde honores, porque es una ceremonia que, como explican sus pares, se ha perdido con el tiempo. Era un compromiso más allá de dos personas, ¿ya? Era un compromiso de dos familias, un compromiso de dos comunidades, de dos lofos. Y eso porque tiene una connotación, digamos, de tipo espiritual, pero también de tipo organizacional. Revivirlo día a día, porque ya se está perdiendo esa cultura, por lo menos Mapudungún, ya nadie habla. Ya eso no debería pasar. Por esto la celebración de esta unión se convirtió en un motivo de orgullo para todos quienes acompañaron a los novios, que también recibieron la bendición otorgada por las machis. Entonces por eso esta ceremonia y dar bendiciones a toda la gente que participan en esto, ¿ya? Porque están dando como digamos, una bendición para toda la gente que está en este momento acá. El primer matrimonio civil en Mapudungún, en una iniciativa piloto, se realizó en octubre de 2010 en Temuco, mientras que en mayo de 2013 se concretó el primero realizado en las propias tierras de una comunidad mapuche. Esta vez fue el turno de un lonco, un evento especial sin precedentes. Lo que yo siembro hoy día para que se siga cosechando. Pero bueno,